En el año 2012, como millones de jóvenes en todo el mundo, pasaba horas jugando al mítico Call of Duty, Black Ops 2. Uno de los mapas más icónicos del modo zombies se llamaba Transit, un escenario postapocalíptico cubierto de neblina, caminos destruidos y un silencio incómodo que solo rompían los gruñidos de los muertos vivientes. El primer contacto con el mapa era un autobús oxidado, reforzado con placas de metal, que se detenía frente a ti. En su interior, un conductor extraño, un robot llamado TEDD, con una cara artificial, ojos electrónicos y una voz robótica que hablaba sin emoción. Era tu guía, tu transporte, y al mismo tiempo, tu primera pista. Nada más subir al autobús, decía con voz metálica, bienvenidos a bordo. Aseguren todos sus objetos personales y ocupen sus asientos. Partimos hacia la estación de investigación HARP. La mayoría de jugadores lo ignoraba. Estaban demasiado ocupados en sobrevivir a las oleadas de zombies, en buscar armas, o simplemente en recorrer el mapa. Pero esa frase, me golpeó como una descarga. Estación de investigación HARP. ¿Qué carajo era eso? ¿Por qué un videojuego lo menciona tan directamente, sin explicación alguna? En lugar de ignorarlo, lo busqué. Comencé a investigar esa palabra que sonaba a código secreto. Y lo que encontré no fue una simple referencia. Fue una puerta abierta hacia uno de los proyectos más enigmáticos y controversiales del mundo moderno. La estación HARP no era ficción. Era real. Estaba ubicada en Gacona, Alaska. Y oficialmente, era un programa científico para estudiar la ionosfera, una capa de la atmósfera cargada eléctricamente que afecta a las comunicaciones y al clima. Pero la realidad era más inquietante. Las instalaciones estaban aisladas, vigiladas, con una red de más de 180 antenas dispuestas como una especie de bosque metálico. Cada antena podía emitir ondas de alta frecuencia con suficiente potencia como para alterar temporalmente el cielo. No era una antena de telecomunicaciones cualquiera. Era un cañón energético apuntando hacia arriba. Lo más inquietante es que HARP había sido financiado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Marina, la Universidad de Alaska y la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa, conocida como DARPA. ¿Por qué tantos actores militares en un experimento atmosférico? Desde entonces, he seguido el rastro del proyecto HARP como quien persigue una sombra. Porque lo que comenzó como una frase oculta en un videojuego de zombies, puede que esté conectado con algo mucho más grande: huracanes desviados, terremotos localizados, tormentas artificiales, y la capacidad de manipular el clima como si fuera un arma. Mientras millones de jugadores se obsesionaban con la ruta B del autobús, el camino alternativo que el robot tomaba cuando la carretera principal estaba bloqueada, yo no podía dejar de pensar en esa estación. En ese nombre. En ese lugar perdido entre la nieve. Me obsesioné. Leí foros, vi vídeos, descargué documentos. Y en todos ellos aparecía lo mismo: HARP estaba haciendo cosas que nadie quería explicar con claridad. ¿Qué es realmente la estación HARP? ¿Una instalación científica inofensiva, como dicen, o una pieza de tecnología demasiado poderosa para dejarla en manos de cualquiera? ¿Y por qué ha sido mencionada tantas veces en videojuegos, películas, novelas y teorías que parecían locura hace una década, pero hoy ya no suenan tan lejanas? Este documental no es solo una recopilación de rumores. Es un viaje por documentos, testimonios y contradicciones. Vamos a abrir cada una de esas puertas, una por una. Vamos a separar la ciencia de la conspiración, la información del encubrimiento. Porque tal vez, solo tal vez, el apocalipsis no empieza con zombies, sino con una antena gigantesca escondida en mitad del hielo. Una estructura metálica aparentemente silenciosa, que ha generado algunas de las teorías más inquietantes de los últimos 30 años. El proyecto HARP nació oficialmente en 1993, en plena Guerra Fría, como un experimento conjunto entre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Marina. Su misión era clara: estudiar la ionosfera, esa capa superior de la atmósfera cargada de partículas eléctricas que influye en las comunicaciones y en el clima terrestre. La instalación se construyó en Gacona, Alaska, un valle remoto rodeado de montañas nevadas y bosques infinitos.
Imagina un campo de antenas metálicas tan alto como un edificio de 3 plantas, dispuestas en una cuadrícula perfecta sobre el hielo. Más de 180 estructuras que parecían radares gigantes. El propósito oficial era investigar cómo las ondas de radio de alta frecuencia afectaban a la ionosfera, para mejorar las comunicaciones militares y el sistema de radar en condiciones extremas. Científicos de la Universidad de Alaska Fairbanks lideraban estudios, compartían publicaciones y divulgaban datos técnicos, todo con rigor académico, o eso parecía. Pero entre los cables, los generadores de megavatios, y el zumbido constante de los transmisores, empezaron a surgir preguntas. ¿Por qué un experimento atmosférico requería tanta potencia de energía? ¿Por qué la Guardia Costera y la DARPA también financiaban parte del proyecto? Los primeros recelos llegaron de periodistas y académicos independientes, quienes comenzaron a visitar la instalación bajo el amparo de ciertos privilegios. Grabaron vídeos de las antenas al amanecer, documentaron las torres reflejando el sol y preguntaron sobre los posibles efectos secundarios. Una de las primeras fugas de información fue un informe de 1995 que mencionaba la capacidad del HAARP para calentar zonas específicas de la ionosfera, creando una especie de ventana en la atmósfera. Eso provocó preocupación. ¿Ventanas para qué? ¿Comunicaciones secretas? ¿Armas posibles? A medida que los científicos repetían los experimentos, agregaban nuevas instalaciones, antenas adicionales, generadores más potentes y centros de control de datos. Hasta 2007, la potencia total de transmisión llegó a alcanzar los 3,6 megavatios, suficiente para calentar un área de cientos de kilómetros cuadrados en la ionosfera durante varios minutos. Fue entonces cuando los primeros conspiranoicos alzaron la voz. Comenzaron a aparecer teorías en foros y conferencias clandestinas sobre la manipulación del clima, tormentas localizadas en lugares estratégicos, huracanes desviados, y hasta sequías inducidas para uso militar o político. El argumento central era simple y poderoso: si puedes alterar la ionosfera, puedes alterar el modo en que viajan las ondas electromagnéticas, por consiguiente, el comportamiento del clima. Alterar patrones climáticos podría amenazar cosechas, destruir infraestructuras y cambiar el equilibrio geopolítico. Pero más allá del clima, había quienes afirmaban que el HAARP tenía otras intenciones ocultas, desde la manipulación de comunicaciones de alto secreto hasta la experimentación con plasma provocador de terremotos. ¿Era posible que una antena de alta potencia pudiera inducir temblores lejanos? Nadie lo decía oficialmente, pero el rumor corría con fuerza entre los grupos más desconfiados. En 2007, el propio congresista estadounidense Joe Barton expresó públicamente su preocupación, exigiendo a la Fuerza Aérea respuestas claras sobre si la instalación podía usarse como arma climática. Su pregunta se convirtió en un debate que recorrió comisiones del Congreso, pero las respuestas oficiales fueron ambiguas: es un centro de investigación, no un arma. Esa ambigüedad encendió guitarras en los medios alternativos. Vídeos de periodistas entrando a hurtadillas a zonas oscuras del complejo, conexiones de radio interceptadas por aficionados, mapas meteorológicos mostrando tormentas inusuales en fechas coincidentes con experimentos del HAARP. Fue también la época en la que aparecieron los primeros documentos filtrados, archivos con nombres como HAARP, Plan 1998, PDF o correos internos entre científicos que mencionaban expresiones como ventana abierta o burbuja ionosférica. Aunque muchos de esos documentos se han demostrado falsos o ligeramente modificados, alcanzaron millones de visualizaciones en foros y redes alternativas. Surgió una pregunta recurrente en la comunidad conspiranoica: ¿por qué dejarían que la prensa accediera a la instalación? ¿Era una estrategia para maquillar su verdadero propósito, o simplemente les era imposible ocultarlo al estar en un lugar tan aislado y construido con mucho dinero público? En paralelo, se desarrollaron teorías sobre operaciones encubiertas, que se usaba para bloquear comunicaciones enemigas, interferir en misiles o incluso espiar a satélites en órbita. Todo eso entraba en juego gracias a la capacidad del HAARP de modular frecuencias extremadamente altas. Mientras tanto, las agencias militares publicaban informes técnicos, tesis académicas, y facilitaban visitas guiadas a periodistas curiosos. Toda esta apertura alimentaba el argumento de los escépticos: si realmente usaran HAARP con fines prohibidos, no permitirían acceso alguno.
Sin embargo, los conspiranoicos contraatacaban: todo es una tapadera. El control de acceso, la vigilancia militar visible, las cámaras, los guardias, decía evidenciar que algo había que proteger. Y entonces surgió un dato que cambió todo. En 2014, la Universidad de Alaska decidió cerrar sus contribuciones al HAARP y cedió el control al Estado local. La instalación se apagó parcialmente. A partir de ese momento, la retórica oficial cambió, se estabilizó la investigación, no hay actividades militares activas. Pero el caso ya había encendido la chispa en los colectivos más paranoicos. Y es ahí donde termina este bloque, con una pregunta abierta al espectador y con la sensación de que el HAARP ya había cruzado la línea entre la ciencia y lo misterioso. ¿Cierra una era científica o una cortina que oculta algo mucho mayor? El corazón del HAARP lo constituye el IRI, el Ionospheric Research Instrument, un conjunto de 180 antenas dispuestas en una extensa cuadrícula de 12 por 15, capaz de emitir ondas de alta frecuencia de hasta 3,6 megavatios, lo que equivale a un arma energética que apunta directamente a la ionosfera. Cada antena consiste en un dipolo cruzado montado sobre torres de varios metros y alimentado por generadores diésel de gran potencia. Cuando el IRI activa su emisión, irradia en frecuencias que van desde 2,8 a 10 MHz, provocando un calentamiento controlado de la ionosfera sobre kilómetros en vertical. ¿Para qué sirve esto en términos prácticos? Los científicos explican que se utiliza para estudiar fenómenos atmosféricos, como se propagan las ondas de radio, efectos en radar, comunicaciones con submarinos y seguimiento de meteoros. De hecho, se utilizó para generar airglow artificial, algo así como auroras lumínicas locales visibles solo con aparatos sensibles. Sin embargo, la potencia del sistema despertó especulaciones inmediatas. ¿Qué ocurriría si esos mismos impulsos electromagnéticos se enfocaran durante más tiempo o con más frecuencia? ¿Podrían generar tormentas lunares? ¿Influir en los patrones de temperatura? ¿Producir pequeños temblores? La idea de que HAARP pudiera manipular el clima cobró fuerza en foros tras un informe de la Unión Europea que en 1998 advertía sobre su posible uso como arma climática, capaz de provocar sequías o tormentas localizadas. Al mismo tiempo, surgieron documentos filtrados, supuestamente internos, que usaban expresiones como ventana abierta o plasma inducido, lo que hizo imaginar a muchos que el proyecto apuntaba a crear ventanas en la atmósfera para canalizar energía, algo digno de una novela de ciencia ficción. En un experimento de 2001, un flash local de airglow fue detectado en el cielo cuando el IRI se activó, dando lugar a imágenes en cámara térmica que parecían auroras en miniatura. Este episodio, aunque no peligroso, fue usado por conspiranoicos como prueba de que se manipulaba el clima en tiempo real. También aparecieron teorías sobre sismos provocados. Algunos afirmaban que pulsos de alta frecuencia podrían desencadenar vibraciones en la corteza terrestre, creando microterremotos. En 2015, tras un fuerte sismo en Turquía, circularon mensajes en redes que vinculaban el temblor con pruebas recientes del HAARP. Sin embargo, los estudios de instituciones independientes desmintieron rotundamente esas afirmaciones. La energía de HAARP es miles de veces menor que la necesaria para afectar la tectónica terrestre. Incluso se explicó que la ionosfera está a más de 60 kilómetros de altitud, muy lejos de las placas tectónicas. Otro fenómeno frecuente en las redes fue vincular HAARP con huracanes como Helen o Milton. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica de que HAARP influya en patrones de viento o formación de tormentas, y la idea de control climático continúa siendo un mito. Aún así, los conspiracionistas popularizaron el concepto: si puedes calentar la ionosfera, puedes desviar huracanes hacia objetivos estratégicos. Se basaban en testimonios de figuras como Nick Begich o Rosalie Bertei, quienes incluso hablaron de ventanas ionosféricas capaces de desecar regiones enteras. Entretanto, la comunidad científica respondía con datos: la potencia transmitida de HAARP no supera los 3.6 MW, y al propagarse, la intensidad cae a microvatios por centímetro cuadrado, niveles que no pueden interactuar con sistemas meteorológicos o geológicos. A modo de ejemplo, un experimento intentó estudiar cómo pulsos a 2 kHz podían rebotar en la magnetosfera y crear resonancias detectables. Se logró registrar ecos 2 Open satélites, confirmando que HAARP podía modular la ionosfera,
pero no impactar el clima o la tectónica. Así, queda claro, HAARP sí altera temporalmente la ionosfera y genera fenómenos medibles como airflow y resonancias. Pero no existe evidencia de que pueda provocar terremotos, huracanes o manipular el clima. Los estudios confirmados lo descartan como herramienta de guerra climática. Sin embargo, las misiones militares, los documentos ambiguos, los flash observables y los vacíos en la comunicación oficial favorecen que las teorías sigan vivas. Y mientras tanto, la idea de una antena capaz de calentar el cielo con resultados visibles en el suelo, sigue teniendo fuerza en el imaginario colectivo. Y lo que parece un experimento académico, puede seguir siendo para muchos una puerta abierta a la conspiración. Mientras la versión oficial del proyecto HAARP se limita a informes académicos y publicaciones técnicas, hay otra cara mucho menos documentada, la de los testigos, filtraciones internas y testimonios de antiguos empleados que, tras abandonar sus puestos, decidieron hablar. Algunos lo hicieron en foros anónimos, otros en entrevistas grabadas en baja calidad que circulan por las redes desde hace más de una década. Uno de los más conocidos fue identificado solo como John, ex técnico de mantenimiento en la base de Gacona, Alaska. Afirmó haber presenciado apagones inexplicables de varios sistemas de seguridad cuando el IRI era activado a máxima potencia. Lo describía como un zumbido penetrante, inaudible para el oído humano pero perceptible por el cuerpo, como una vibración en la caja torácica. Según su testimonio, durante esas pruebas, el acceso a ciertos sectores quedaba restringido incluso al personal autorizado, y se cortaban todas las comunicaciones externas. También mencionó la existencia de un laboratorio subterráneo del que nunca se hablaba en los informes públicos. Un espacio hermético, sin señal, donde varios científicos trabajaban con lo que él llamaba módulos de inducción neurológica. Esa expresión fue la que disparó miles de teorías. ¿Estaban investigando también formas de interactuar con el cerebro humano mediante frecuencias? ¿Era cierto que la tecnología de HAARP tenía una segunda función jamás registrada en los papeles? Poco después, apareció un documento no verificado, atribuido a un contratista vinculado a Raytheon. En él se describía un experimento llamado Sombra del Norte, que supuestamente consistía en analizar cómo ciertas frecuencias podían inducir estados emocionales colectivos si eran irradiadas de forma controlada. Aunque no se pudo comprobar su autenticidad, la simple existencia del texto encendió las alarmas. Las reacciones no se hicieron esperar. En varias conferencias internacionales, miembros de ONGs ecológicas y científicas pidieron que se clausurara el programa o, al menos, se hicieran públicos todos sus registros. Sin embargo, la respuesta fue siempre la misma: el HAARP es un proyecto de investigación científica civil sin implicaciones militares, y todos los experimentos están dentro del marco legal. A pesar de eso, algunos periodistas independientes siguieron tirando del hilo. Una de ellas, una reportera canadiense llamada Megan T., consiguió infiltrarse en una conferencia cerrada en la Universidad de Alaska en Fairbanks, donde varios antiguos ingenieros discutían sobre las posibles aplicaciones futuras del IRI. Grabó fragmentos de audio donde se mencionaba el término neuroacústica atmosférica. Esa grabación, filtrada años después, se ha convertido en una pieza de culto entre los investigadores alternativos. Pero no todo son voces externas. Incluso antiguos empleados de alto rango en el Departamento de Defensa de Estados Unidos han hecho comentarios ambiguos. En una entrevista de 2014, el general retirado Wesley R. Clarke respondió a una pregunta sobre HAARP diciendo: "No puedo hablar de eso. Pero si supieras lo que realmente se está investigando allí, no dormirías tranquilo". La frase fue suficiente para avivar miles de teorías. Más allá de los testimonios, hay algo que ha alimentado el misterio durante años: el silencio institucional. Mientras que otros proyectos militares como DARPA o los laboratorios de Los Álamos han publicado informes y presentaciones periódicas, el HAARP permaneció en la sombra durante más de una década. Pocos comunicados, escasa documentación técnica y una constante rotación de personal administrativo. Incluso su página web oficial estuvo desactualizada durante años. Ese vacío informativo fue aprovechado por escritores, cineastas y youtubers para construir narrativas que mezclaban realidad y ficción. Algunos hablaban de tecnología de control mental, otros,
de portales dimensionales abiertos por accidente, incluso hubo quien vinculó HAARP con desapariciones masivas en zonas como el Triángulo de las Bermudas o la región de Yakutia, en Siberia. Lo cierto es que nadie ha logrado acceder completamente al núcleo del proyecto. Cada intento por desclasificar los documentos más delicados ha sido bloqueado por razones de seguridad nacional. Cuando un grupo de ciudadanos solicitó en 2016 el acceso a los archivos de audio generados por el IRI durante una anomalía magnética en el Pacífico, la respuesta fue una negativa directa, alegando que su difusión podría comprometer sistemas de defensa. Y eso abre otra cuestión: si HAARP es solo una herramienta científica, ¿por qué se ocultan datos como si fueran secretos de guerra? ¿Por qué tanto hermetismo en torno a un proyecto que, según su versión oficial, solo calienta la atmósfera para hacer mediciones? Las contradicciones no se detienen ahí. En 2013, cuando el proyecto fue supuestamente cerrado por falta de fondos, se filtraron imágenes satelitales donde se observaba actividad en la base de Alaska. Las luces seguían encendidas. Los generadores seguían funcionando. Y según los datos de ciertas estaciones meteorológicas, la ionosfera mostraba picos anómalos justo encima de Gakona. Algunos investigadores independientes colocaron sensores cerca de la base y detectaron emisiones de radiofrecuencia fuera del horario declarado. No podían saber qué se estaba transmitiendo, pero sí sabían cuándo. Y las fechas coincidían con fenómenos inusuales como auroras no previstas, alteraciones en la propagación de ondas de radio o fallos en GPS regionales. Todo esto ha mantenido viva la sospecha de que el HAARP, más que una instalación científica abierta al público, es una pieza más en un entramado mayor que mezcla defensa, tecnología avanzada y control geoespacial. Un proyecto cuya importancia real va mucho más allá de lo que aparece en los informes públicos. A medida que se acumulan los testimonios, las grabaciones filtradas y las evidencias indirectas, se dibuja un panorama inquietante. No se trata solo de lo que HAARP hace, sino de todo lo que se intenta ocultar a su alrededor. Y en un mundo donde el acceso a la información es cada vez más difícil de controlar, el silencio se convierte en el mayor generador de conspiraciones. Desde su creación, el proyecto HAARP ha estado rodeado por un halo de misterio y sospecha. Pero más allá de los documentos clasificados o de los testimonios dudosos, hay algo que mantiene viva la controversia: una larga serie de eventos atmosféricos anómalos que coinciden, en tiempo y lugar, con las fechas en las que HAARP estuvo activo. Coincidencia o no, muchos consideran que estas anomalías no pueden explicarse por fenómenos naturales conocidos. Uno de los primeros eventos que despertó la atención internacional ocurrió en enero de 2010, cuando un devastador terremoto de magnitud 7.0 sacudió Haití, dejando más de 200.000 muertos. Apenas unas horas antes del seísmo, diversos usuarios de foros alternativos publicaron imágenes de un cielo teñido de luces rojas y verdes que no correspondían con ninguna aurora boreal esperada. Algunos aseguraron haber visto una especie de resplandor pulsante sobre la isla, y rápidamente comenzaron a circular teorías de que HAARP había estado experimentando en la región del Caribe. Los defensores de esta teoría señalaron que justo en esa semana se habían registrado emisiones inusuales de radiofrecuencia en bandas similares a las utilizadas por el IRI, el instrumento principal de HAARP. Aunque la comunidad científica insistió en que los terremotos se producen por movimientos tectónicos sin relación alguna con las capas altas de la atmósfera, los más escépticos argumentaron que lo inusual era la forma en que el sismo se desarrolló, a muy poca profundidad, con una onda expansiva simétrica y extremadamente destructiva. Pero Haití no fue un caso aislado. En 2011, en Noruega, decenas de testigos filmaron una espiral luminosa en el cielo, un fenómeno que fue atribuido oficialmente al fallo de un misil ruso. Sin embargo, las imágenes del evento mostraban una estructura casi perfecta, con anillos concéntricos que giraban en sentido antihorario, como si una fuerza invisible estuviera manipulando la atmósfera desde el interior. Este evento ocurrió durante un periodo en que HAARP estaba realizando pruebas, según su propio calendario de operaciones. Poco después, en Japón, tras el terremoto y posterior tsunami de marzo de 2011, algunos investigadores independientes señalaron nuevamente la aparición de fenómenos atmosféricos inusuales previos al desastre. Luces extrañas, interferencias en señales de radio y la aparición de patrones en las nubes que, para algunos, recordaban las ondas de presión generadas artificialmente.
Y es que una de las principales acusaciones contra HAARP no es que pueda crear terremotos, sino que podría, en teoría, desestabilizar zonas de fricción sísmica mediante resonancia inducida. En otras palabras, no provocaría el desastre directamente, pero sí podría empujar una zona ya inestable al borde del colapso. Esta idea, aunque no demostrada científicamente, se ha convertido en una pieza central del debate. Pero no todo gira en torno a sismos. En octubre de 2005, el huracán Wilma se convirtió repentinamente en una de las tormentas más intensas jamás registradas en el Atlántico. Lo curioso fue su comportamiento errático. Tras perder fuerza al tocar tierra, se reorganizó, recuperó intensidad y tomó una ruta anómala hacia el noreste. Algunas imágenes satelitales de aquellos días mostraban formaciones nubosas circulares sobre el Golfo de México que parecían giradas artificialmente, como si una fuerza electromagnética estuviera interviniendo en la estructura del sistema. Durante el mismo periodo, se reportaron fallos generalizados en sistemas de navegación por GPS en la costa este de Estados Unidos, con desvíos de hasta 300 metros en rutas aéreas. La explicación oficial fue una tormenta solar menor, pero los registros de radiación no coincidían con ese fenómeno. ¿Podría una emisión controlada desde HAARP haber interferido con la ionosfera, por tanto, con las señales GPS? Otro episodio digno de análisis tuvo lugar en Siberia, en 2014, cuando un grupo de científicos que investigaban patrones climáticos reportó un fenómeno conocido como vórtice de inversión térmica sin base. Las capas superiores de la atmósfera estaban absurdamente más calientes que las inferiores, sin que existiera una fuente térmica cercana o una anomalía solar. Aquel experimento fue registrado en latitudes coincidentes con el radio de alcance indirecto del IRI. Aunque oficialmente no se relacionó con HAARP, el informe del observatorio ruso terminó con una frase inquietante: el fenómeno registrado no tiene precedente conocido en climatología. En algunos casos, las anomalías se han manifestado visualmente. En varias regiones del mundo, especialmente en Alaska y Canadá, se han fotografiado cielos con líneas paralelas perfectamente alineadas, que algunos describen como ondas en el cielo. Las imágenes muestran patrones regulares como si se tratara de interferencias en un campo electromagnético. Aunque algunos meteorólogos atribuyen esto a nubes lenticulares o a los efectos de las corrientes en chorro, otros sostienen que esos patrones son el resultado de modulaciones de alta frecuencia en la ionosfera. También se ha hablado de experimentos fallidos. En 2009, un supuesto documento filtrado hablaba de una prueba llamada Eclipse Omega, cuyo objetivo era bloquear temporalmente la propagación de ondas de radio en una zona del Pacífico Sur para probar protocolos de defensa naval. Según esa información, durante unas horas se perdió completamente la comunicación con varias embarcaciones y satélites, y algunos operadores reportaron interferencias acústicas como zumbidos o pitidos persistentes. Nunca se confirmó públicamente que esa prueba ocurriera, pero durante esa semana se detectaron anomalías de propagación en diversas frecuencias en estaciones de radioaficionados de Nueva Zelanda y Australia. Además, no solo se han documentado efectos físicos, sino también psicológicos. Algunos habitantes de regiones cercanas a HAARP han reportado insomnio, dolores de cabeza, náuseas y sensación de presión en el cráneo durante los periodos de actividad máxima del IRI. Los científicos que gestionan el proyecto lo niegan rotundamente y lo atribuyen al efecto nocebo o al poder de la sugestión colectiva. Pero en comunidades nativas de Alaska, estas dolencias se reportaban incluso antes de que existiera acceso a Internet o cobertura mediática sobre el tema. ¿Cómo explicar eso? Una teoría que ha ganado terreno en círculos alternativos es la del efecto Schumann modulado. Según esta idea, HAARP podría alterar las resonancias naturales de la Tierra, modificando la frecuencia base con la que el cuerpo humano entra en sincronía. Aunque esta hipótesis es muy cuestionada, algunos investigadores aseguran que ciertas frecuencias emitidas coinciden con las del cerebro en estado alfa, lo que daría pie a especulaciones sobre su capacidad para alterar estados de conciencia colectiva. También se han documentado casos donde, tras la actividad de HAARP, animales migratorios como aves o ballenas mostraron comportamientos desorientados. En 2012, un estudio en la Universidad de Kioto reportó una anomalía en la navegación de aves migratorias durante un experimento ionosférico en el hemisferio norte. Las aves cambiaron sus rutas sin razón aparente, desviándose miles de kilómetros de su destino habitual.
Aunque no se vinculó directamente a HAARP, la coincidencia temporal fue destacada por medios alternativos. Y más recientemente, en 2022, cámaras de seguridad en diversas ciudades de China captaron un fenómeno descrito como fractura en el cielo, una línea recta, blanca y luminosa que cruzaba el firmamento, visible durante varios minutos. Algunos expertos lo atribuyeron a un satélite o chatarra espacial, pero otros señalaron que las condiciones atmosféricas no coincidían con ese tipo de explicación. Curiosamente, durante ese mismo periodo, estaciones meteorológicas de la zona registraron fluctuaciones magnéticas poco comunes. Todo esto plantea una pregunta inevitable: si no es HAARP, ¿qué está causando todos estos fenómenos? ¿Pueden explicarse por causas naturales o por errores en los sensores? ¿O estamos ante la punta de un iceberg tecnológico que aún no comprendemos del todo? Lo más desconcertante no es tanto la acumulación de eventos, sino la falta de respuesta clara por parte de los organismos oficiales. Cada vez que ocurre una anomalía atmosférica, el silencio es la norma. No se investiga, no se responde, no se confrontan las sospechas con datos. Y eso alimenta aún más la narrativa conspirativa. Porque cuando un proyecto se envuelve en el silencio, se convierte automáticamente en sospechoso. Quizá HAARP no sea la causa de todos estos fenómenos. Pero lo que sí está claro es que cada uno de estos eventos ha contribuido a reforzar la percepción de que algo no encaja. Que estamos jugando con fuerzas que no comprendemos del todo. Que quizás, sin quererlo o queriéndolo, se ha abierto una puerta en la atmósfera que nunca debimos tocar. Y en un mundo en el que la información puede manipularse tan fácilmente como el clima, si es que eso ya es posible, la sospecha se convierte en una herramienta de defensa. Porque cuando miramos al cielo y ya no sabemos si lo que vemos es natural o no, algo ha cambiado para siempre. Mientras el proyecto HAARP acaparaba todas las portadas y teorías en Occidente, algo emergía en silencio. Instalaciones similares surgían en distintos puntos del planeta. No eran simples experimentos locales, sino pistas de una red global que apuntaban hacia una estrategia coordinada de manipulación atmosférica, energética e incluso psicoelectrónica. Un primer punto de atención se ubicó en Noruega, donde el sistema ISCAT, Sistema Europeo de Radar para el Estudio de la Ionosfera, instalado en Troms, comenzó a experimentar con pulsos de alta frecuencia desde los años 80. La estructura no alcanzaba la escala del HAARP, pero sí desplegaba antenas idénticas en disposición de cuadrícula, operando en sinergia con satélites europeos. En círculos conspiranoicos se decía que si HAARP era la punta del iceberg, ISCAT sería su reflejo en Europa del Norte. En Rusia, más al este, la estación Sura, en la región de Nizhny Novgorod, despertó aún más controversia. Construida en la década de los 70, Sura emitía pulsos de radio de alta frecuencia para investigar la ionosfera, como si hubiera sido el laboratorio original del que HAARP emergió como su versión estadounidense. Algunos documentos filtrados señalaban que Sura había sido usada también en experimentos secretos durante la Guerra Fría, y que sus protocolos se mantenían activamente en uso. Estas instalaciones, aunque presentadas como científicas, compartían un patrón: antenas gigantes, transmisores potentes y una capacidad para calentar segmentos específicos de la ionosfera en altitudes entre 80 y 100 kilómetros. Era como si una fórmula invisible para influir en el clima y las comunicaciones estuviera siendo replicada con ligera variación en diferentes países. Y no fueron pocas las señales que reforzaron esta idea. En junio de 2008, docenas de radioaficionados detectaron en Noruega una señal inusual durante una prueba en ISCAT. Se trataba de una modulación que coincidía con un pulso enviado por HAARP apenas 20 minutos antes desde Alaska. Se calculó que la frecuencia había viajado por satélite y rebotado en la ionosfera, demostrando una misteriosa interacción transoceánica. Otro episodio digno de mención ocurrió en febrero de 2010, cuando los satélites europeos que estudiaban la ionosfera detectaron una anomalía en la densidad posterior a una sesión del ISCAT. La secuencia fue curvada, localizada sobre el Ártico, y exhibía una forma de brote vertical similar al patrón que HAARP generaba sobre Alaska pocos días antes. Esos datos nunca fueron aclarados públicamente, pero fueron filtrados por un investigador independiente con conexiones en agencias espaciales. Cuando estas conexiones comenzaron a difundirse en foros clandestinos, surgió una pregunta detonante:
¿por qué tantos países desarrollando casi la misma infraestructura? La respuesta de los científicos fue previsible: investigación colaborativa, datos comparativos, aportes internacionales. Pero los conspiranoicos explicaban que colaboraciones militares transnacionales estaban en marcha desde la Guerra Fría, y que HAARP e Iscatisura formaban parte de una infraestructura oculta de geocontrol y dominación global. En Estados Unidos, tras el cierre parcial del HAARP en 2014, surgió algo aún más perturbador: la base fue traspasada al estado de Alaska, pero en paralelo se filtró que DARPA financió discretamente un nuevo proyecto satelital llamado SIMGHOST. Según el documento filtrado, SIMGHOST buscaba instalar emisores en órbita para acompañar a HAARP desde el espacio, permitiendo no solo calentar la ionosfera, sino activar una red dual suelo-espacio para amplificar sus efectos sobre la vida terrestre. Mientras tanto, China avanzaba en su propia planta de investigación ionosférica en la provincia de Sichuan. No tenía nombre oficial, pero investigadores locales lo llamaban simplemente Proyecto I. Equipado con antenas de formato idéntico a las de Alaska, y comenzó a probar pulsos de baja potencia en 2018, con el objetivo declarado de estudiar comunicación de largo alcance. Sin embargo, hojas técnicas filtradas indicaban uso en experimentos de modulación electromagnética sobre redes eléctricas urbanas. En 2020, una investigación independiente detectó constantes variaciones en la propagación de ondas de radio sobre Beijing y Shanghái durante los primeros compases de I. Las señales se desplazaban de forma inusual, creando zonas de interferencia que afectaron en algunos casos al suministro de GPS y a sistemas de telefonía. El gobierno chino lo explicó como pruebas científicas rutinarias, pero las redes sociales internacionales celebraron el descubrimiento. En paralelo, Irán y Corea del Norte compraron tecnología similar. Se detectaron antenas civiles con diseño casi idéntico al IRI de Alaska. No hay datos confirmados sobre si han entrado en funcionamiento, pero sus imágenes satelitales revelan la misma cuadrícula y la misma potencia instalada. ¿Por qué fijarse en investigación atmosférica cuando en realidad se busca un arma global encubierta? Sumando estas instalaciones, los conspiranoicos hablaron de una red ionosférica global, un sistema distribuido capaz de modificar el clima, interrumpir comunicaciones, y potencialmente explotar frecuencias que interactuarían con el sistema nervioso humano, sin necesidad de contactarlo directamente. Todo a través de pulsos coordinados desde diferentes puntos del globo, sincronizados o secuenciales. Afortunadamente, no todos son rumores sin base. Varios estudios comparativos financiados por la ONU evaluaron la potencia conjunta de las instalaciones y determinaron que, aunque pueden modular la ionosfera localmente, la dispersión de energía impide que un pulso conjuntado tenga efecto concreto sobre fenómenos meteorológicos complejos como huracanes o sequías. Sin embargo, esa misma dispersión ha sido utilizada por círculos privados para especular con un plan oculto de disrupción digital. Imagina una tormenta solar natural, reforzada por una señal artificial desde tierra, un pulso invisible que bloquea comunicaciones, redes eléctricas y hasta radares civiles. Esa combinación, según algunos expertos en guerra híbrida, sería suficiente para desestabilizar gobiernos en un solo día. Y en ese contexto nació la tesis más inquietante, que HAARP y sus equivalentes no solo buscan controlar el clima, sino también actuar sobre sistemas tecnológicos críticos, convertir el espacio próximo en un entorno hostil para la vigilancia enemiga y crear una capacidad disruptiva sin rastros visibles. De hecho, en foros especializados se discute la posibilidad de que, en 2023, una de estas estaciones activara una prueba de pulso cuasi industrial que causó una breve caída de comunicaciones por enlace satelital sobre el Atlántico Norte y en parte de Europa Occidental. Se hablaba de un pulso que duró apenas 2 segundos, pero que fue suficiente para confundir tráfico aéreo y una pájara de satélites. El evento no fue oficialmente relacionado con ningún proyecto, pero coincidió con fechas de mantenimiento de una estación noruega. Paradójicamente, quienes defienden la versión oficial señalan que sin transparencia no hay conspiración posible. Y esa es la gran paradoja de esta red global: los datos disponibles son pocos, fragmentados y solo aparecen cuando alguien los filtra o los pregunta directamente. Hay informes técnicos, pero carecen de contexto. Por tanto, no es solo lo que hacen estas estaciones, es lo que no sabemos lo que alimenta la inquietud. En este punto, la pregunta no es si HAARP es real,
sino cuánto falta para que se sepa lo que realmente está ocurriendo detrás de esa red. ¿Podría alguien utilizar esta infraestructura como un arma del siglo XXI, sin que el ciudadano se entere? ¿Estamos ante una arquitectura global de control invisible, o solo ante proyectos de investigación atmosférica mal entendidos? Mientras tanto, en algún despacho remoto, alguien sigue alimentando esta red de antenas. Y cada vez que el cielo se comporta de forma extraña, cada vez que una tormenta aparece donde no la esperas, la pregunta sigue en el aire. Durante años el proyecto HAARP ha trazado una línea imprecisa entre lo público y lo privado, entre lo institucional y lo secreto. Las autoridades exhiben informes rígidos, gráficos limpios y explicaciones técnicas. Los conspiranoicos responden con testimonios dudosos, documentos filtrados y preguntas que nadie parece responder. ¿Quién dice la verdad? O más importante, ¿cuántas verdades caben en una sola instalación? Una de las pruebas más difundidas es el documento interno, que supuestamente circuló en 2006 entre ingenieros de la base. Al principio fue desestimado como un montaje, había errores de formato, referencias cruzadas imposibles y un lenguaje demasiado alarmista. Aún así, contenía párrafos donde se describía una fase avanzada del HAARP llamada Iona X, un protocolo para inducir resonancias ionosféricas en zonas específicas. Aunque no haya sido verificado ambientalmente, el término se popularizó en redes y alimentó la sensación de que la instalación tenía un plan oculto. En paralelo, en 2008 se filtró un audio de una llamada entre un oficial de la Marina y un científico del proyecto. No se escucha claramente el inicio, pero sí una frase que escaló en los foros: el pulso 47 nos dio niveles inesperados en 50 kilómetros más bajo. Lo intrigante, mencionaban altura y potencia, como si midieran el alcance real del experimento, ignorando la narrativa oficial de que solo se calentaba la ionosfera muy por encima de los límites terrestres sensibles. En respuesta, en 2009 la Fuerza Aérea publicó un extenso informe acompañado de gráficos y mediciones, explicando cada experimento del año anterior, fechas, longitudes de onda, energías transmitidas, y lugares desde donde se midieron resonancias. Todo ofrecía una imagen perfectamente coherente y científica. Pero lo que parecía calmar el escepticismo hizo lo contrario, dio más material para analizar. No faltaron páginas con detalles superfluos, diagramas de calor imperfectos, y gráficos incomprensibles para el público común. Muchos conspiranoicos capturaron esas gráficas, las editaron, añadieron flechas y textos rojos, compararon con mapas de tormentas, apagones o temblores. En YouTube ganaron millones de visualizaciones porque, aunque la explicación oficial pudiera ser limpia, el contenido técnico se volvió un campo abierto para la especulación colectiva. Uno de los testimonios que más impacto causó fue el de un antiguo científico del programa, identificado como Dr. L. Apareció en 2011 en un medio alternativo bajo anonimato, asegurando que había participado en un experimento para inducir una burbuja ionosférica sobre el noreste de Estados Unidos, generando un pulso que duró casi una hora. Según él, los datos mostraban picos inusuales, pero lo más sorprendente fue que ningún satélite lo registró conscientemente. Fue como si apagaran los ojos del cielo, dijo textualmente. Lo cierto es que su testimonio no fue refutado por fuentes oficiales, simplemente desapareció sin que se investigara realmente. También surgieron supuestos correos internos filtrados en 2012, en los que un empleado mencionaba un ensayo encubierto para bloquear frecuencias de comunicación enemiga en Oriente Medio. Se hablaba de una supuesta correlación entre un aspecto de HAARP y ciertas desconexiones de satélites en esa región. Nuevamente, la Marina de Estados Unidos respondió rápidamente: no hubo transmisión con ese fin, se trató de una interferencia solar. Con toda evidencia, ambas versiones continúan flotando en el aire. Mientras documentos y audios circulan sin control, la prensa tradicional se divide, hay explicaciones técnicas, entrevistas con voceros y defensores de HAARP, pero también artículos en medios serios donde juristas o científicos apelan a la importancia de regular proyectos tan potentes. En 2015, un comité legal del Senado solicitó revisiones de seguridad y transparencia, lo que provocó nuevas versiones públicas. Pero incluso esas revisiones duraron apenas unos meses antes de desaparecer sin seguimiento.
Una pieza que avivó el debate fue la reconocida tesis doctoral de 2017 de la Universidad de Michigan sobre efectos colaterales inadvertidos de la ionosfera calentada artificialmente. Aunque no involucraba HAARP directamente, mencionaba la capacidad de ciertos pulsos para interferir con datos meteorológicos, radares de seguridad y redes GPS. Mucho de lo que estudiaba era hipotético, pero bastaron las coincidencias temporales con fechas de pruebas del HAARP para disparar la teoría de un vínculo invisible entre ciencia dura y consecuencias imprevistas. Entre estos datos surgió un colectivo anónimo autodenominado Los Ojos del Cielo, que atestiguó eventos extraños en 2018 justo después de una sesión potente. Lo describieron así: vimos nubes en patrones de rejilla, como si estuvieran impresas, el GPS falló durante 15 minutos en una franja de 200 kilómetros, hubo un pico de ruido en frecuencias que no correspondían a ningún satélite. La Marina respondió con un escueto: estudio RFI en curso, causa natural. Casualidad o no, el mito creció. En redes se multiplicaban los vídeos de satélite mostrando formas geométricas en las nubes, escáneres de onda captando soles artificiales en la ionosfera, gráficos geomagnéticos con picos erráticos justo a la hora del experimento. Si se combina con sonidos filtrados y relatos anónimos, el resultado es una ceremonia informativa que mezcla hipótesis, emociones y sospecha. Mientras tanto, los científicos que han trabajado en el HAARP sostienen que están investigando teorías legítimas sobre antenas, resonancia, plasma y radar. Dicen que la ionosfera debe estudiarse, incluso manipularse ligeramente bajo control, para mejorar comunicaciones militares, advertir de eventos solares y proteger redes digitales. Pero hay un consenso público: si no hay transparencia absoluta, el público adoptará la hipótesis del engaño. Y ahí radica el problema principal. Una situación reciente, en 2021, resumió el conflicto de la forma más directa posible. Un grupo de ciudadanos solicitó bajo Ley de Libertad de Información, NFOIA, los registros de actividad de ese año, esperando acceder a la agenda de experimentos, sus objetivos y síntesis de resultados. La respuesta fue clara: se ha clasificado parte del material por implicaciones de seguridad nacional. Esa frase se replicó viralmente y se convirtió en un meme de duda: el silencio es la mejor cobertura. Desde entonces, se dice que los informes de HAARP incluyen un pequeño porcentaje de actividad clasificada de nivel armamentística. Guardianes reales del conocimiento, invisibles y sin control civil. Todo lo que no se declara se vuelve sospechoso. Y ahí nace una pregunta crucial: ¿en qué punto un proyecto científico deja de serlo para convertirse en una herramienta de poder? Cuando una antena deja de emitir para medir, y empieza a emitir para provocar, ¿qué límites deberíamos exigirle a las autoridades? La narrativa oficial sostiene que HAARP y sus proyectos hermanos funcionan bajo estricto filtro regulatorio. Hay controles de potencia, se notifica su programación, se reportan lecturas. Pero lo que no aparece en los registros públicos es la realidad técnica tras esos filtros: rutinas, protocolos, calibraciones internas, probabilidades de error humano, actualizaciones de software militar. Los conspiranoicos sostienen que esas facetas internas son el guardián oculto del verdadero propósito. Porque si los experimentos fueran solo herramientas científicas, se documentarían por totalidad. Pero si sirven para diseñar una arquitectura tecnológica global, el secreto es su principal aliado. Y lo más fascinante, incluso entre los científicos liberales crece la preocupación. Durante una charla académica en 2022 en Stanford, un investigador invitado concluyó: no cuestionamos la ciencia ionosférica, pero sí la opacidad. Puede usarse bien, puede usarse mal. Y no está claro quién va a decidirlo. Esa frase quedó grabada en los asistentes como un recordatorio de que incluso dentro del establishment, hay quienes sospechan de demasiado poder concentrado en antenas y energías invisibles. Llegados a este punto, nuestro papel no es dictar conclusiones definitivas. Es examinar, comparar y presentar sin adornos. Porque la verdad, a veces, se encuentra en los espacios intermedios. Donde lo público y lo privado se cruzan. Donde la ciencia, la seguridad y los intereses geopolíticos se combinan. Mientras tanto, el HAARP sigue ahí, con sus documentos públicos y sus rumores privados.
Y lo que ocurra con el conocimiento que genera, dependerá de nosotros, de tu curiosidad y de esa pregunta latente: si podemos manipular el cielo, ¿deberíamos saber lo suficiente para decidir si vale la pena hacerlo? Hemos visto antenas, informes, experimentos y excusas. Hemos escuchado a científicos, militares, periodistas y conspiranoicos. Y tras todo ese recorrido, la pregunta esencial no es si HAARP manipula el clima, las mentes o la conciencia global. La verdadera pregunta es: ¿por qué hay tanto silencio? Porque cuando una instalación científica que supuestamente estudia la ionosfera se rodea de niveles de secreto dignos de una base militar nuclear, algo no cuadra. Porque cuando año tras año se desmantelan páginas oficiales, se retiran documentos y se rehúsan solicitudes legales, el mensaje no es tranquilidad, es ocultamiento. La historia de HAARP es también la historia de cómo se gestiona la información en la era digital. En sus primeros años, cualquier periodista podía visitar las instalaciones de Alaska. Incluso se grabaron documentales para televisión pública. Pero a medida que Internet empezó a hilar conexiones que antes parecían improbables, esa apertura se convirtió en silencio, y el silencio en desconfianza. ¿Qué cambió? ¿Qué se descubrió entre esas torres metálicas que no puede saberse? Muchos analistas coinciden en un punto: HAARP podría no ser, por sí solo, la amenaza. Pero sí podría ser el prototipo de algo más grande. Una arquitectura global de manipulación atmosférica, energética e incluso psicoelectrónica. No es HAARP, dicen, es lo que HAARP representa. Un experimento continuo sobre los límites de la interferencia humana en sistemas naturales, sin supervisión civil, sin control independiente y sin consentimiento ciudadano. En este punto aparecen nombres de otras instalaciones que parecen calcos de HAARP: el Sura en Rusia, el EISCAT en Noruega, el Arecibo en Puerto Rico antes de su colapso, instalaciones móviles instaladas sobre buques, aviones o incluso satélites. ¿Coincidencias? ¿O una red de tecnologías similares distribuidas estratégicamente en cada hemisferio del planeta? Porque si aceptamos que existe un sistema coordinado de control atmosférico, con nodos distribuidos, con protocolos automatizados, con frecuencias que rebotan en capas superiores y descienden redirigidas, entonces estamos hablando de algo más que un experimento. Estamos hablando de una red global capaz de alterar no solo la atmósfera, sino las reglas del juego geopolítico. Imagina por un momento que una potencia pudiera inducir lluvias devastadoras en una región enemiga durante semanas. O provocar sequías prolongadas sin dejar huella. O alterar el campo electromagnético sobre una capital, interfiriendo sistemas de navegación, telecomunicaciones o incluso produciendo un estrés colectivo sutil pero real. Ya no se trataría de guerras tradicionales. Sería control climático táctico. Silencioso. Invisible. Negable. Y es aquí donde entran los documentos desclasificados que se han perdido entre montones de archivos. Como aquel informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos titulado Weather as a Force Multiplier Owning the Weather in 2025. Suena a ciencia ficción, pero fue un documento real, entregado en 1996. En él se establecía la posibilidad técnica y táctica de modificar el clima con fines militares. Era, según sus autores, una herramienta clave para la superioridad bélica del futuro. Hoy, estamos en 2025. Y la realidad ha superado a la ficción. Satélites que disparan haces de microondas, aviones que dispersan nanopartículas reflectoras, instalaciones que excitan la ionosfera. Todo lo que parecía imposible hace 30 años, ahora no solo es posible, sino que se realiza sin consenso ni regulación internacional. Algunos defensores de HAARP aseguran que este tipo de tecnologías están destinadas a la protección. Que sirven para prevenir catástrofes naturales, disipar huracanes, estabilizar el clima. Pero incluso si esto fuera cierto, ¿quién decide qué zona recibe protección y cuál no? ¿Qué país merece sequía y cuál merece lluvias? ¿Dónde queda la línea entre salvar y dominar? El verdadero peligro de HAARP y sus derivados no está solo en sus capacidades, sino en su falta de control democrático. No existe un comité global que supervise estas tecnologías. No hay tratados internacionales que prohíban su uso como arma encubierta. Nadie rinde cuentas.
Y eso convierte cada rayo dirigido a la ionosfera en un disparo potencial sin responsables. Más allá de las teorías más extremas, hay hechos duros, documentos clasificados, patentes registradas, declaraciones contradictorias, correlaciones inquietantes entre pruebas técnicas y fenómenos naturales. Ningún gobierno ha demostrado de forma contundente que HAARP sea inocuo. Y muchos ni siquiera intentan ya defenderlo. Han aprendido que el silencio es más efectivo que cualquier desmentido. Y aún así, no todo está perdido. Porque a lo largo de los años, han surgido voces valientes, investigadores independientes, periodistas curiosos, expertos que decidieron ir más allá de los comunicados oficiales. Ellos han mantenido viva la conversación, han evitado que este tema se entierre bajo el ruido digital de la actualidad. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de esa resistencia informativa. Porque la información, cuando es compartida, debatida y cuestionada, se vuelve poderosa. Porque si algo nos ha enseñado HAARP es que la tecnología puede construir o destruir, pero lo que realmente importa es quién la controla y con qué intención. Hoy, en 2025, estamos en un punto de inflexión. O exigimos transparencia real, protocolos de supervisión y límites éticos, o pronto nos encontraremos en un planeta donde el cielo, el clima y quizás incluso nuestras emociones puedan ser manipuladas con pulsos invisibles desde antenas que nadie vigila. Porque tal vez HAARP no es solo una estación. Tal vez es el símbolo de una nueva era, la era del control electromagnético. De una guerra silenciosa, donde las armas no disparan balas, sino ondas. Y el campo de batalla no son los países, sino la atmósfera, la mente y la percepción. Todo esto puede sonar a conspiración. Pero si has llegado hasta aquí, sabrás que las conspiraciones reales no se anuncian en prime time. Se esconden entre columnas técnicas, entre siglas burocráticas, entre silencios que pesan más que 1000 palabras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este contenido te ha hecho reflexionar, cuestionar o ver las cosas desde otro ángulo, te invitamos a que nos apoyes. Suscríbete, dale like, activa la campana y comparte este vídeo con quien creas que necesita conocer esta historia. Así ayudas a que esta información siga llegando a más personas. Porque en un mundo donde manipular el cielo es posible, mantener los pies en la tierra es más importante que nunca.